Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso, como todos los miércoles de 8 a 9 en este canal www.astl.tv. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, sobre la familia Gracida mexicana triunfadora mundialmente de 1932 al actual año de 2016, para lo cual nos acompañan mi estimado amigo y compañero ingeniero José Gabriel Gracida King, ingeniero civil, quien es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, generación 1958, con estudios de posgrado en la Universidad Estatal de Georgia en los Estados Unidos de Norteamérica, acreditado por la Facultad de Administración de Empresas de Georgia State University en el área de Master of Business Administration y acreditado con currículum BBA. Especialidad constructor administrativo de obras particulares de infraestructura, urbanización y consultoría, perito en desarrollo urbano ante el Consejo de la Judicatura Federal y ante el Gobierno de la Ciudad de México. Ha participado en muchas obras muy importantes, mi estimado José Gabriel, entre ellas el Hotel Fiesta Palace de 27 pisos, que está en la Glorieta Colón, ¿verdad? Soldomillos en la Colonia de los Doctores, en la construcción de fábrica de cemento de Apasco en Macuspana, Tabasco, proyectos y construcción de la unidad habitacional de 28 edificios en la colonia Héroes de la Revolución, proyecto y construcción de operación de 4 plantas de tratamiento de aguas residuales, hangares en el aeropuerto de la Ciudad de México, ahora que está muy de moda el nuevo aeropuerto, bueno, pues ahí hay una experiencia, y eres director responsable de obra y también de desarrollo urbano de 2 edificios, y también has participado en el tema como tesorero de Ingenio Dimensional AC, ¿verdad? Así es. Eres muy activo, mi estimado José Gabriel. Nos acompaña su hija, bienvenida Gabriela, quien es filósofa de la Universidad La Salle, campus número 2 y tesorera de Ingenio Dimensional, ¿verdad? Entonces, bienvenidas dos miembros muy distinguidos de la familia Gracida, de la que hoy vamos a hablar. Para empezar, mi estimado José Gabriel, ¿cómo inicia, cuáles son los, digamos, antecedentes más remotos que tú tengas documentado de la familia Gracida? Bueno, mira, antes de platicar de los antecedentes de la familia, les quiero decir por qué escogí este tema. A ver, venga. Este tema es para incentivar a todos que debemos estar unidos ante una crisis que estamos teniendo. Muy bien. Una crisis muy fuerte, político, económico y social. Eso es. Es importante que hablemos no tanto de la crisis, sino la esperanza de que la superemos. Eso es. ¿Y cómo podemos superar una cosa de estas? Bueno, pues tenemos a muchos personajes mexicanos que han hecho muchas cosas y a veces los olvidamos. La familia Gracida, desde 1932, mi abuelo estuvo en las Olimpiadas y en Los Ángeles, y en 48 también estuvo en las Olimpiadas con el equipo de Mariles. ¿Tu abuelo, cuál era el nombre de pila? Gabriel Gracida Jaramillo. Jaramillo, perfecto. ¿Estuvieron 2 Olimpiadas entonces? ¿En equitación? En equitación, en alta escuela. Perfecto. Sí, Mariles tuvo por ahí alguna medalla de oro, si no me recuerdo. Pues, el equipo ganó cuatro medallas. 4 medallas, la de Mariles fue de oro, la de Uriza fue la de plata, como por equipos ganaron la de oro, y en la prueba de 3 días ganaron la prueba de la medalla de bronce. Realmente espectaculares. La parte de los caballos, pues mucha gente piensa que es elitista y sí se ha formado por ello, pero la Revolución Mexicana se hizo a caballo. Sí, claro. Y de ahí viene tradición, ¿no? Ese impulso y esa tradición. Eso es. Y un poquito más adelante les voy a explicar los pasos que tuvieron que hacer los militares que ganaron la revolución y ya estando en paz, decidieron y planearon que debían ser los mejores en el mundo. Eso es. Y esta parte es muy importante porque los deportistas no se hacen tan sencillo. Los deportistas tienen que tener instrucción, los deportistas tienen que dar un seguimiento, tienen que tener una cultura en un momento dado y tienen que tener
la fuerza para poder ganar a los oponentes. Y si no se gana, por lo menos hacer todo el esfuerzo por ellos y sobre todo cuando representan a México. Definitivo. Esa es la parte por la que escogí la plática. Como ingeniero podría hablar de todos los problemas que tenemos. Claro. Pero vamos con esto porque es una esperanza. Mucha gente no sabe de los Gracida y no sabe muchas veces de Capilla y muchas veces de otros que han triunfado y que pase el tiempo y los olvidamos. No lo debemos de olvidar. Los países europeos siempre están pensando en sus héroes deportivos, en sus artistas y en un momento dado, claro, en la cultura, sus pintores, sus músicos, etc. Pero eso es parte de una parte de la patria, de lo mexicano, y eso creo que lo debemos seguir fomentando. En este momento lo que platicaremos será de la familia, cómo llegaron, cómo se hicieron y cómo han llegado desde 1932 a este año que todavía siguen. La familia sigue compitiendo en los principales eventos de polo, el polo ecuestre. Si alguno no conoce del polo, pues le puedo dar una plática así rapidita. Sí, con gusto. Pero podemos ir caminando. Sí, adelante. Mira. Tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Que nos hice el favor de enviar. Sí, vamos sí, pasándolas. Miren, esa imagen es muy bonita. Así es. Son los 4 hermanos Gracida, los hijos de don Gabriel. Sí. Y es la segunda generación triunfadora. Muy bien. Ahí tenemos el nombre el que está del lado izquierdo es Gabriel Gracida, el segundo es Guillermo, el tercero que trae la blusa oscura, ese es Alejandro, y a la derecha es José, mi papá, el más grande de ellos, y el que en un momento dado fue el capitán del equipo de la Herradura. Correcto. Pienso yo que cuando tenemos realmente personajes, debemos de recordarlos. Yo creo que el mejor homenaje que puede rendírsele a un destacado mexicano a nivel internacional es conocer sus logros y transmitirlos a otros para enriquecer el orgullo nacional. Claro. De suerte que sirva de ejemplo y se mantenga vivo en la memoria de los mexicanos. En esta segunda fotografía ya encontramos a dos de los integrantes de la tercera generación. Muy bien. El de blanco es Guillermo Gracida, hijo, y el de la derecha es Rubén Gracida. Muy bien. Es importante hablar un poco de Memo Gracida. Sí. El de blanco. ¿El de blanco? Ha ganado el Abierto de Estados Unidos entre 16 y 17 veces, no lo sé exactamente. Es todo un récord. Sí, claro. Duró muchos años. Los polistas en un momento dado se califican, tienen un hándicap. Cuando empiezan a jugar, tienen 0 de hándicap y cuando llegan a lo máximo tienen 10 de hándicap, que son muy pocos los que llegan a eso. Memo tuvo de 10 años, pues alrededor también como de 20 años, de 21. Número 10, y en algunos años 21. De 21, y en algunos años... Un año es importante, ¿verdad? Sí, y en algunos años era el número 1 en el polo mundial. Eso es. Rubén, que vemos a la derecha, él ganó el Abierto 3 veces. Eso es. ¿En qué años? El Abierto de Estados Unidos. Pues más o menos debe haber sido por los 70. Eso, de los años 70. Es importante, es importante que tengamos estos datos porque el polo en Estados Unidos empezó alrededor de 1890 y tantos. Y estamos hablando al 2016 y los jugadores de Gracida que han ganado el Abierto, que han estado en un equipo ganador, son 33, 34. Es todo un récord. Claro. Es un récord que yo creo que no hay ninguna familia en el mundo que lo tenga. Definitivamente. ¿Qué te parece? No, muy bien. Es increíble. Vamos a pasar al tercero. Bueno, ahí tenemos la foto del abuelo, don Gabriel.
Esta foto fue hecha en 1932 en la Olimpiada de Los Ángeles. Eso es. Él compitió a la alta escuela. Muy bien. El amor por los caballos hizo que en un momento dado le enseñara a todos sus hijos a montar desde niños. Decía en un momento dado que a los 2 años ya los montaba con él, a los 4 con caballos que eran dóciles, los podía manejar y así posteriormente. Esto es importante para los deportistas. Cuando tienen que empezar desde chicos y tienen que tener cuidado que no se lastimen. Claro. Entonces, este es el papá de la familia. Hay algo que muchos que les gustan las películas mexicanas de la época de oro, ¿verdad? De la época de oro. Ajá. Vieron a Pedro Infante Claro. en La Oveja Negra y No desearás la mujer de tus hijos, esas. Sí. Y sale un caballo, Camcia. el Camcia. Ese es una historia fantástica, toda la vida del Camcia. El Camcia fue regalado del presidente de Argentina, Domingo Perón, al presidente Manuel Ávila Camacho. Y don Manuel Ávila Camacho tenía al abuelo cuidando todos sus caballos y se lo dejó. Y este caballo, lo único que le faltaba era hablar, es lo que platican todos. Eso es. Increíble. Entendía todo, a la alta escuela. Además, Argentina también un país con mucha tradición ecuestre, ¿no? Sí, cómo no. Los polistas también, excelentes. Los argentinos en este momento son los números 1 en el mundo. Los únicos que les hacían un poco de sombra, pues era Memo y Carlos y Rubén, y también tenemos otros primos que juegan también muy bien. Pero sí, los argentinos son muy importantes. Sí. Bueno, en esta foto tenemos a la familia. Esta familia gana el campeonato de México, Sí. a un equipo muy poderoso mexicano también, que ganó el bronce en las Olimpiadas de Berlín. Sí, pues. En el momento que los Gracida le ganan a ese equipo, pues es un gran orgullo para la familia, y el abuelo sale parado sobre su caballo, y los 4 Gracida con su mamá, Berta Hoffman, Sí. aparecen en la foto. También es una foto que queremos mucho todos los Y mexicanos. el abuelo vestido de charro, ¿verdad? Sí, bueno, el abuelo se inició de charro. Orgullosamente muy Se mexicano. inició de charro, estuvo en la Revolución, Sí. de ahí pasó a ser polista con uno de los generales de la Revolución, Sí. y por último pasó a ser la alta escuela, que fue en un momento dado su punto más importante. Y es la profesión que menos se reconoce, Así es. cuando es lo más difícil. Claro que sí. 1948, cuando presidió esos Juegos Hitler, ¿no? Hitler estuvo en 1936. 36. Y en 36 gana México la medalla de bronce, con militares, 4 militares Eso muy es. importantes y un civil. Y de ahí los militares se dedican a los caballos después de la Revolución. Correcto. La parte muy importante Ajá. es cómo es que se llega a ser, cómo llegan a estar los jinetes en los primeros lugares del mundo. Y miren, los militares planean llegar a ser los mejores. Esa carta que está, la vamos a dejar un poquito en espacio, cómo no. mientras platico esto. Miren, Ahí, cómo no. los militares en un momento dado eran generales muy bravos, porque después de la Revolución vino vino la Guerra Cristera, Sí, cómo no. y pues hubo matazones por un lado y por los otros, en fin, y en un momento dado se llega a la paz
Y a los militares había que tenerlos tranquilos, porque tenían mucha gente detrás de ellos. Sí, claro. Eran líderes naturales, ¿no? Eran líderes los que estuvieron ahí. Sí, claro. Entonces esos líderes dicen, bueno, pues vamos a ser los mejores. ¿Qué podemos hacer? Pues primero necesitamos ser los mejores caballistas del mundo. Y entonces mandan a oficiales del colegio militar a Pinerolo, Italia, que era una de las academias más importantes en el mundo, para que aprendieran la técnica. Y se logra. Están, no me acuerdo, 6 o 7 de los generales importantes, que después fueron generales, y que en un momento dado regresan con esas disciplinas y le enseñan a los militares, a los oficiales del colegio militar y a los oficiales que ya habían salido, la parte importante de la técnica. La segunda es que dicen, bueno, tenemos que hacer competencias. Sí. Y debemos de recordar que los militares tenían los regimientos de caballería en toda la República. Antes no había carreteras, o había unas cuantas, la de Veracruz y la de Acapulco, pero todo lo demás se tenía que estar cuidando con los regimientos de caballería. Había muchos regimientos y esos regimientos fueron en un momento dado, fueron incentivados para que compitieran entre ellos para ver quién era el mejor. Claro. Entonces, si no hay competencia y si esa competencia no hay continuidad, nuestros grandes deportistas se quedan en un momento dado varados, sí. No porque no tengan facultades, ni que tengan la práctica, ¿verdad? Y que no tengan el espíritu, sino tiene que haber la práctica. Sí, exactamente. Después de hacer lo de los regimientos, empiezan a traer jugadores y de otros lados, principalmente de Estados Unidos, que nos quedaba más cerca, y de Argentina. Sí. Y tercero, el polo es un deporte que se juega a caballo, y el caballo es muy importante para estas justas. Claro. Entonces teníamos que tener los mejores caballos que estuvieran acordes con los demás equipos mundiales. Y esa es la razón por la que se abre el hipódromo en las Américas. Todo lo que era juego, apuesta, estaba prohibido en el tiempo de calles. Aquí hay una excepción con el hipódromo. Le toca a don Manuel Ávila Camacho inaugurarlo con la salvedad de que que el hipódromo tenía que darle caballos pura sangre, caballos ya de muy buena clase al ejército. Y eso era cada año, y creo que a la fecha todavía existe. Eso. Entonces con eso mejoramos los 3 puntos, a los polistas, las competencias y el caballo. Es por eso que es toda una preparación para poder llegar a ser los mejores. Pues esa es la parte interesante. Ahora, ya habíamos visto una carta que presentamos. ¿De qué se trata? Esta carta la voy a leer, sí, cómo no, porque les va a gustar mucho. A mí me da mucho orgullo. Venga. Pero miren, es una carta que dirige don Manuel Ávila Camacho, en ese momento presidente de la República, a mi papá. Sí. Mi papá, que en ese momento era teniente de caballería. Y estaban en Estados Unidos, estaban en Nueva York, dentro de las competencias para el abierto que se iba a hacer allá. Después de la Segunda Guerra Mundial, el polo era un deporte que se tenía en Estados Unidos, en parte muy importante, pero se había suspendido por la guerra, y en 46 se vuelve a iniciar con gran bombo y platillo en Nueva York. Sí, septiembre de 1946, dice la carta. 3 de septiembre de 1946, y miren, dice así. Pepe es mi papá, sí, José, claro. Dice: la muerte de tu mamá me sorprendió encontrándome yo enfermo, no obstante lo cual estuve pendiente de que no careciera en ningún momento de las atenciones necesarias y auxilios de la ciencia médica. Considero la profunda pena que les habrá causado a ti y a tus hermanos
la noticia de tan sensible pérdida, en cuyo trance deseo aconsejarles tengan la resignación necesaria para soportar con entereza la magnitud de este dolor. Ojalá que el recuerdo de su madre les sirva de guía en lo futuro y los conforte para triunfar en la vida, sosteniéndolos con el mismo espíritu de lucha para que contribuyan con su esfuerzo al prestigio de su patria, que será el mejor tributo a la memoria de quien tanto los alentó con su ejemplar entusiasmo. Te recomiendo comunicar las expresiones de mi pena a tus hermanos con mi exhortación de que sepan mantenerse a la misma altura de siempre en la justa deportiva en que habrán de tomar parte, por ser esta una oportunidad para acrecentar sus merecimientos en el viril deporte en el que se han consagrado. Con mis mejores deseos para ti y tus hermanos, los saludo a todos con afecto. Don Manuel Ávila Camacho. Es un trato muy familiar, ¿verdad? Muy de amigos, muy cercano. Sí, a don Manuel le gustaban mucho los caballos. Sí. Es de los que impulsaron el polo después de la revolución. Claro. Sí, también estuvo el general Joaquín Amaro, que también era muy aficionado al polo. Eso es. Pues si quieren pasamos a otra de las fotografías donde aparecen los cuatro Gracias que ganaron el abierto. De la segunda generación, ¿verdad? Esta es la segunda generación. Ajá, correcto. Y aquí lo que está escrito en la historia del polo, que prácticamente ya se las adelanté. Así es. Lo que tuvieron que hacer los militares. O sea, no se da los que ganan medalla de oro y los que son primer lugar en el mundo, no se dan por una sola razón, que sean muy buenos o que sean muy guapos, o alguna, no, es toda una serie. Todo un proceso. Un proceso que tienen que seguir para poder llegar a los primeros lugares. Y ya que llegaron a los primeros lugares, mantenerse es verdaderamente muy difícil. Y ser los mejores durante mucho tiempo. Y ser los mejores. ¿Alguna otra foto? Sí, pasamos la siguiente, a otra por favor. foto. Okay. Bueno, esta foto es una foto de dos de la segunda generación. Del lado izquierdo está mi tío Cano, Alejandro. Sí. Alejandro jugó 23 años seguidos en Europa. Sí. Jugaba con el equipo de Elie de Rothschild. El que está dándole la mano a una dama, la dama es la reina Isabel de Inglaterra, es Rubén Gracida. Eso es. Rubén empezó desde muy chico a montar en el hipódromo. Era el estrella mexicano que podía competir con los estrellas que venían de Estados Unidos y de Cuba y de Chile principalmente. Muy bien. Era todo una maravilla y era nuestro representante principal. Como empezó muy joven, pues a la hora que creció, pues ya no pudo ser yo, que tuvo que dejar. Por el peso. Tuvo que dejar por el peso, ¿no? Y pasó a ser polista, y fueron ya los Gracia ya no eran 4, sino 5. ¿Y el otro hermano? Ellos son los dos hermanos. El que está detrás de los dos hermanos, que apenas se le ve, es Pedro Domecq de la Riva. Y el que está del lado derecho es el príncipe Felipe, el esposo de la reina Isabel. Eso es. Aquí es importante que sepamos lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya la guerra ya se motorizó. Ya lo que eran las caballerías ya no eran las que ganaban las guerras. Sí, claro. Entonces, en Europa se juntan un grupo de personajes, aquí están dos de ellos, que procuran que el deporte no se pierda, ni se pierda el amor por los caballos. Estos son dos de ellos, uno por España y uno por Inglaterra. Pero eso da un seguimiento de que no podemos ganar algo y lo dejamos. Y lo que en un momento dado nos dio prestigio, pues hay que guardarlo. Obvio. Y es una parte de lo importante que debemos de decir. Muy bien, mi estimado
José Gabriel Gracida. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la siguiente fotografía para seguir comentando este apasionante tema. Bueno, regresamos. Me parece muy bien. Adelante. Bueno. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, pues mi estimado José Gabriel, y seguimos con el tema de pues la familia Gracida en el polo. ¿Qué más nos puedes contar de todo esto? Bueno, ¿La siguiente fotografía? Sí, podemos Por pasar favor. la fotografía, esa, mira. Muy bien, Ahí tenemos a un buen grupo de la tercera generación. eso es. Del primero del lado izquierdo Ajá, es Armando González Gracida. sí, El segundo, ya más alto dentro Ajá. del grupo, también de azul, sí, es Memo Gracida hijo. eso Gran es. ganador de muchos torneos. El que apenas se le ve la carita Sí. es Rubén. Ok, Rubén Gracida, del cual del cual ganó 3 veces el abierto y es Sí. un magnífico caballista como todos. El que sigue ya de blusa negra sí, es de Roberto González Gracida. ujú, Y el que está cargando del lado izquierdo el trofeo es el príncipe Carlos de Inglaterra. ujú, El príncipe Carlos era muy admirador de Carlos Gracida.
Claro, lo nombraron el tutor de los muchachos, los príncipes que existen ahora. Claro, los hijos de Carlos. Los hijos de Del Carlos. príncipe Carlos. Okay. Y vino a México a jugar con la familia realmente. Eso Del es. lado derecho, cargando también el trofeo, ahí tenemos a Carlos. Carlos murió hace ¿cuántos años, mija? 2 años, algo así, ¿no? Sí, como año y medio. Año y medio. 2 años. Año y medio jugando polo, y fue verdaderamente toda una tragedia para el polo mundial. Nada más imagínense, Carlos ganó el Abierto de Argentina 5 veces, el de Argentina que son. Y en Argentina. Y en Argentina. Y en uno de esos años lo nombraron el jugador del año en Argentina. No creo que haya otro que los argentinos hayan Son muy hecho. difíciles además los argentinos, ¿no? Para Muy- aceptar para aceptar a que un mexicano pues le vaya a ganar, ¿no? y siendo ellos tan buenos y tan dedicados. Y tan Sí. orgullosos de Y sí tan mismos. orgullosos de sí, y se lo merecen. Claro, definitivo. Y el último que está del lado ¿Derecho? derecho es Javier Celes, Ok, también nieto de Memo Gracida Grande. muy bien. Esa es la tercera generación. Ya de estos, ya sus hijos, los que son hombres, juegan polo. Y ya tenemos a varios que están jugando los torneos más importantes, aunque su handicap todavía anda por 4 o 5 goles, algo así. 4. Pues miren, la conclusión es esta. Los mexicanos sí podemos competir con los mejores. Y no solo eso, sino también ganar. En este caso se nos reconoce y se nos acredita mundialmente. A toda la gente lo que les puedo decir es que procuremos no olvidar y recordar a nuestros valores destacados en los deportes, también en las artes y técnicas, pues son un ejemplo para todos los mexicanos y hacen que se nos respete como país triunfador. Definitivamente. Es un muy buen mensaje, ¿eh? Pues qué bueno que te gusta. No, y seguramente a mí y a quienes nos están viendo y a todo el mundo, pues cómo no vamos a querer un país triunfador, sobre todo en estos tiempos tan complicados que hemos estado viviendo. Ahorita vemos los resultados en los Juegos Olímpicos, ni más ni menos, ¿no? Pues resultados verdaderamente, pues no deben enorgullecerse mucho. Seguramente todo esto tiene que ver con la situación general del país. Indiscutiblemente, la instrucción y la cultura, en este caso deportiva, es muy importante y es un proceso. Después vienen los entrenadores. Los entrenadores deben, en un momento dado, estar capacitados, pero hay que enseñarlos porque muchas veces no saben. Es el gusto de un deporte, pero muchas veces la técnica de otros países está más adelantada. Sí. Ahora, si no les damos seguimiento, si no les damos apoyo, si no les damos apoyo económico, si no hacemos competencias en forma continua y bien pensada, pues por mucho que sean, por muy buenos deportistas que sean, pues es difícil que vayan a competir contra alguien que tuvo todo eso. Claro. Eso es lo que nos está pasando ahorita en la Olimpiada. No estamos ganando las medallas, pero no es culpa de los muchachos, no es culpa de las mujeres que están actuando. Lo que pasa es que nos hace falta organizar. Y para organizar necesitamos las palabras de los ingenieros. Tenemos que planear, programar, ejecutar y controlar. Si no hacemos uno de esos 4 puntos, pues no vamos a llegar a más. Pero no debemos estar tristes porque no ganaron. Ellos fueron y hicieron su esfuerzo. Claro. Y los debemos de aplaudir. Y a los que estamos fuera, bueno, pues exigirle a las autoridades que tengan más cuidado para que podamos ganar más. Eso es todo. Definitivamente. ¿Qué te parece? No, pues realmente eso es muy importante porque pues el deporte pues tiene que ser también de entrar en las políticas de Estado, porque el deporte tiene que ver con una formación, ¿verdad?, personal, tiene que ver
también con cuestiones de salud. Ahorita tenemos en el país problemas de obesidad infantil, de obesidad adulta, tenemos problemas de hipertensión, diabetes, que eso le cuesta mucho al país, ¿verdad? En las instituciones de salud, el Seguro Social, el ISSSTE, la misma Secretaría de Salud, pues se gastan cantidades verdaderamente estratosféricas para atender a esos enfermos, ¿verdad? Que de alguna manera se pudiera evitar de una forma, digamos, preventiva con el tema del deporte. Sí, claro. El deporte es muy importante porque forma a los niños y a las juventudes. Y si están bien aleccionados, van a ser hombres de bien. Definitivo. Definitivamente. Y cuando vemos a nuestros deportistas, si no ganan, pues hay que apoyarlos para que sigan compitiendo, o hay que aplaudirles por el esfuerzo que están haciendo. No es sencillo ir a competir con los mejores. No, definitivamente no lo es, pero probablemente la política oficial de tener mayor, una masividad en lo que se refiere a los diferentes deportes, ¿no? Todos, pista, campo, de conjunto, en los diferentes, natación, bla, 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 bla. A lo mejor hay talentos no descubiertos dentro de nuestro país. Somos un país 120 o más habitantes, millones, ¿no? Y entonces a lo mejor tenemos que hacer lo que tú dices, aplicar la ingeniería, ¿no? Sí, Planear, ¿verdad? Claro. Empezando por planear, eso te lleva a decir, a ver, vamos a ubicar talentos. Mira, países tan pequeños como Cuba, por ejemplo, hablando del continente, tienen tienen una política de gobierno muy agresiva en el tema deportivo, pero no son 120 millones. Entonces, a lo mejor por ahí tendríamos que pensar que realmente tuviese un impulso más importante a través de una organización, una planeación gubernamental, pues que dé frutos primero de ir identificando talentos en las diferentes especialidades, y esos talentos, pues como lo hacen en algunos países, irlos apoyando, fogueando, enseñando, alimentándolos, psicológicamente preparándolos también, porque muchas veces vemos que los jóvenes se desarrollan muy bien localmente y en casa, y cuando salen ya empiezan a tener problemas, ¿no? De inseguridad y cosas así. Entonces yo creo que sí, es algo muy importante, y qué bueno que nos das este ejemplo, mi estimado José Gracida, este ejemplo de una familia triunfadora que precisamente, como tú mencionas, no es, digamos, el resultado de la casualidad, sino de todo un entorno en el cual se dieron las condiciones adecuadas, se dieron los estímulos, se dio el apoyo necesario para que en su momento, y sobre todo algo importante, la cohesión familiar, ¿no? Eso es muy importante para que tuvieran los resultados que tuvieron en su momento, ¿verdad? Entonces, realmente es algo plausible, y pues la verdad es que pues una felicitación a la familia García por todos esos grandes logros, ¿no? Gracias. Pero Sí, sobre todo somos mexicanos y Eso no queremos se mucho puede. al país. ¿Cómo no? Con todo gusto. Adriana, cuéntanos algo sobre Ingenio Dimensional, que actualmente preside nuestro amigo José Luis Nara Díaz. Así es. Bueno, pues es una historia donde el ingeniero Humberto Carreón formó este grupo. Arias, ¿verdad? También le gustaba mucho el polo. Sí, a Humberto jugó. Carreón, ¿verdad? Jugó también. Sí, jugó polo, sí. Un día me invitó a su casa y pude conocer a su esposa, creo que era costarricense, muy amable. Y muy amable, muy participativo siempre, gremialmente y en todo tipo, políticamente también, nuestro amigo Humberto Carreón Arias. Que en paz descanse, ¿verdad? Que en paz descanse, sí. Hace algunas semanas cumplió 2 años y nos juntamos todo el grupo que él encabezó para darnos la oportunidad de seguir con su movimiento o de plano perderlo.
Y creímos que es un movimiento ético, que es un movimiento lleno de valores, que es donde nosotros también en nuestra parte profesional podemos salir adelante, así como en la parte deportiva. Bueno, pues también nosotros necesitamos vincularnos con la parte profesional, en la cual como en el último momento Humberto pensó que que hacer el grupo con ingenieros es importante, pero abrirlo a un área multidisciplinaria en donde todos pudiéramos tener mucho más proyección, Sí. sería mucho más importante. Entonces justamente Ingenio Dimensional nace de dimensión, ingenio profesional, AC, ese grupo se da de baja y el día de hoy dimos una nueva asociación civil que se llama Ingenio Dimensional. Nos reunimos todos los sábados últimos de mes, tenemos un desayuno conferencia donde estamos pues justamente tratando de ver todos los temas de interés ciudadano, porque tenemos una situación en la cual nosotros necesitamos seguir promoviendo nuestro civismo, nuestros temas cívicos. Y entonces estamos justamente para dar soluciones o posibles soluciones a todos los problemas que se están dando, ¿no? Justamente pues para tratar de dar la mejor cabida para nuestras próximas generaciones. ¿Qué vemos? Jóvenes que estudian una carrera y no tienen dónde desarrollarse. Eso es. Entonces, ¿qué queremos nosotros como grupo? Y grupo de gran experiencia, con grandes capacidades, pues justamente darle al joven todo lo que le hace falta, darles herramientas, poderles el día de mañana darles más trabajo profesional, eso es. que se puedan desarrollar y que puedan darle a este México todo su potencial, porque lo que necesitamos es eso, potenciar a los jóvenes en una armonía con su propia nación, donde no está viendo justamente esta situación, ¿no? Entonces, los vemos desmotivados, los vemos tristes, ¿no? Los vemos que mejor se consiguen un Uber, ¿no? Un coche, y entonces lo hacen Uber, y entonces todo lo que hiciste, toda esta institución como el IPN, como la UNAM, como la UAM, etcétera, los forman para que salgan a la calle y salgan a hacer otra cosa que no son. Sí, que no se dediquen a lo que estudiaron, para que como pueblo se invirtió en ellos, ¿verdad? Exacto. Entonces, el grupo lo que quiere es estar con jóvenes. Eso es. Vincularnos con jóvenes, los de mayor experiencia con los de menos experiencia, y que de las dos partes podamos tener un enriquecimiento. Y entonces, teniendo estos valores, que México pueda solventar la crisis que está teniendo. Exactamente, y hacerlos más competitivos, porque aquí hablamos de competitividad, exacto, hacerlos de los mejores para que puedan tener una competitividad importante, ¿no es así? Sí, indiscutiblemente. Muy buena labor, Adriana, sí. Definitivamente a los dos una felicitación y un saludo a nuestro amigo José Luis Nava Díaz, y pues un recuerdo muy profundo de Humberto Carrión Arias, al cual conocimos bastante y lo apreciamos, lo seguimos apreciando a través de la obra, porque a pesar de que sí falleció, pues sigue su obra dando, digamos, frutos, y esperemos que tengamos frutos importantes. Algún amigo me comentaba, ¿qué relación hay de la familia Gracida? En Oaxaca hay un instituto educativo Carlos Gracida. ¿Cuál es la relación con ustedes? ¿Hay alguna o no hay? Bueno, lo que platicaba mi papá es que todos los Gracida, y sobre todo la mayor parte con ese apellido estaban en Oaxaca. Ah, ya. De ahí por lo menos el tatarabuelo sí venía de Oaxaca, y
y debe haber sido compañero de Porfirio Díaz. Ya. Porque estaba... Hasta de Benito Juárez. Benito Juárez, luego Porfirio Díaz, ahí Bueno, se la fueron llevando, bueno, 60 años se echaba entre los dos. Dije Porfirio Díaz, pero Benito Juárez debe haber sido su maestro, el maestro de ellos. Exactamente, sí, cómo no. Porque estuvieron en el seminario y después pasaron a un instituto. Fueron contemporáneos de alguna manera. De alguna manera. Entonces, él ya llegó aquí, pero los Gracida hay muchos en Oaxaca. Muy bien. Hay un colegio Gracida. Sí, Carlos Gracida, por eso el nombre de Carlos Gracida, hay el colegio Carlos Gracida, muy famoso, uno de los colegios más... Y hay un Carlos Gracida constitucionalista. Eso es, de acá de Querétaro, del 57. No, la de 57, no, la del 17. La de 1917, posterior. Hay una calle que se llama así, y no es por los polistas, es por gente también buena. Bueno, fíjate, Carlos Gracida en educación, Carlos Gracida en el polio, Carlos Gracida constituyente, digo, oye, qué más presencia, ¿verdad?, del apellido que ese. Pues mi estimado José Gracida King y Adriana, les agradezco mucho su presencia, su participación. Nos dieron verdaderamente una charla muy positiva sobre el hecho de que como mexicanos nos creamos capaces de realmente superar todos los obstáculos que se nos presenten con base en una preparación muy sistemática, seria, y que eso nos sacará adelante. Yo creo que por ahí vamos en lo que Adriana, en lo que tú, José, mencionaron. Y yo creo que qué mejor ejemplo que la familia Carlos Gracida, y qué mejor ejemplo que ustedes que están participando en Ingenio Dimensional con ese proyecto tan interesante de sacar a los jóvenes adelante. Sí. Pues felicidades, mi estimado Muchas gracias. José, eres muy amable. Gracias, Adriana. Y pues, queridos amigos, con esto damos por terminado este interesante tema. Ya saben que a partir de mañana está el programa completo en YouTube, y al cual pueden ustedes acceder a través de sus computadoras. Y los invito para la próxima semana para darle seguimiento a este programa con otro tema muy interesante que en su oportunidad se los haremos llegar vía correo electrónico y a través del Facebook. Pues no me queda más que desearles la mejor de las noches y nos vemos el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche por www.astl.tv. Buenas noches, hasta luego. Muchas gracias.